7:32 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida a nuestros siguientes invitados, el doctor Javier Palacios, constitucionalista, y el doctor Daniel Curi, él es académico de la Universidad de Especialidades de Espíritu Santo. Les invitamos para hacer un análisis de lo que el viernes último, un tribunal de la Corte Nacional de Justicia, integrada por los jueces nacionales Hilda Morales, José Swin y Gustavo Naranjo, teniendo como jueza ponente la doctora Hilda Morales, se pronuncia sobre la apelación que hiciera el ex vicepresidente de la República, Jorge Glass, a un habeas corpus que no había sido acogido en su totalidad, sino parcialmente. El tribunal inicial, que hace un par de meses se pronunció, estaba integrado por los jueces Mónica Heredia, Liz Barrera y Adrián Rojas, que declararon que fue ilegal y arbitraria la detención de Jorge Glass. Ahora este tribunal, que reivindica la justicia ecuatoriana, integrada, les decíamos, por la doctora Hilda Morales, José Swin y Gustavo Durango, dice en la decisión de la Sala Constitucional de Apelación aceptar en los términos constantes precedentemente los recursos de apelación de habeas corpus presentados por los accionados. Consecuentemente, se verifica que la detención fue legal, legítima y no es arbitraria, y rechazar en los términos constantes precedentemente el recurso de apelación de habeas corpus interpuesto por el legitimado activo Jorge David Glass Espinel. ¿Qué significado tiene este dictamen del viernes último? Doctor Javier Palacios, muy buen día. Buenos días, Miguel. Un saludo también al doctor Curi. Lo que resuelve la Sala de la Corte Nacional de Justicia, la Sala Contencioso Tributaria, convertido en jueces constitucionales por el recurso de apelación, esencialmente son dos puntos. Lo que se atacaba en la apelación por parte de la defensa de Jorge Glass y por parte de la defensa del Estado ecuatoriano era que la detención a Jorge Glass no fue arbitraria porque no hubo una violación del procedimiento al momento de detenerlo. Jorge Glass decía que no le podían detener por el hecho de estar cobijado en la Embajada de México y que la detención a él lo volvía arbitraria. Y por su parte el Estado ecuatoriano lo que decía es que esto no tiene nada que ver con la detención, sino que en el mejor de los casos esto sería un problema internacional con el país vecino de México. La Corte Nacional acepta la tesis del Estado ecuatoriano y reivindica dos temas. El primero, que la detención a Jorge Glass no era arbitraria porque sobre él pesaban varias órdenes de prisión. Él tenía que cumplir penas en procesos penales y también había una orden de prisión preventiva. Por lo tanto, la detención no fue arbitraria. Existía una decisión judicial que avalaba la detención. Y en cuanto al procedimiento, lo que la Corte Nacional de Justicia determina es que si bien no había una orden de allanamiento, porque ese es otro de los argumentos del juez de primera instancia, del tribunal de primera instancia, aquí estábamos dentro de un estado de excepción donde la inviolabilidad del domicilio estaba suspendida, este derecho que tenemos todos los ecuatorianos, y que por lo tanto las fuerzas del orden podrían irrumpir. Y que respecto de el haber o no irrumpido en la embajada y si esto acarrea o no acarrea responsabilidad para el Estado ecuatoriano, es un tema ajeno al habeas corpus y que eso se ventilará en la sede internacional que corresponda. En mi opinión, lo que hacen los tres magistrados, la doctora Morales, el doctor Swing y el doctor Durango, es lo correcto, porque a través del habeas corpus lo que intentaba hacer la defensa de Jorge Glass es sortear el camino internacional para llegar a la conclusión de que el Estado ecuatoriano incumplió sus deberes en materia internacional, sus obligaciones, en materia internacional. Aquello no le correspondía analizarse a través de un habeas corpus, sino que eso, como vemos, se está ventilando en un proceso ante la Corte Internacional. Y por ello, doctor Javier Palacios, en el primer fallo se declaró ilegal y arbitraria. Lo que quería, no solo eso, Jorge Glass, sino que como consecuencia de eso se lo libere y se lo entrega a México. Efectivamente, él lo que presentaba como pretensión es que se declare que la detención fue arbitraria, que se lo ponga en inmediata libertad, y como él reclamaba que al haber estado en territorio mexicano, en la embajada mexicana, él debía permanecer ahí, que se lo entregue de nuevo a el país vecino de México. Esto era absolutamente improcedente, en mi opinión estaba desnaturalizando el habeas corpus, y lo que quería, para mí el habeas corpus tenía un fin eminentemente político en el que buscaban manchar la imagen del Estado ecuatoriano a través de un habeas corpus, que para eso no es el propósito, y el otro evidentemente que no procedía, pero que aún así lo plantearon, es que el señor Jorge Glass trate de eludir el cumplimiento de las penas por los
procesos penales en los que ha sido condenado y pretendía que se lo ponga en manos de México para de esta forma garantizar su impunidad. Bienvenidos, saludamos al doctor Daniel Curi, penalista académico de la Universidad de Especialidad de Espíritu Santo. Doctor Curi, ¿cuál sería su lectura de este fallo emitido en la Corte Nacional de Justicia, en donde se declara que la detención de Jorge Glas fue legal, legítima y no es arbitraria? Buen día. Muy buenos días, Miguel. Muy buenos días, Javier. Radio Escuchas. Sí, me parece muy interesante el fallo porque hace lo que la Corte Constitucional de una u otra manera ya ha dicho. ¿Sí? Lo que nos ha dicho la Corte Constitucional es que cuando se presenta un habeas corpus no se tiene que ver únicamente la situación concreta sobre la cual se realizó la detención, sino un poco la situación jurídica global. Y en ese caso nos recuerda la Corte Constitucional que claramente dentro del proceso del habeas corpus que se ventiló, dentro del proceso de apelación de habeas corpus, pues consta que el señor Jorge Glas ya tenía otros procesos, que estaba cumpliendo pues que tenía una sentencia condenatoria en su contra, sobre la cual recaía entonces una orden de localización y captura. Además, había una orden de prisión preventiva, donde también constaba entonces una segunda orden de localización y captura, y que además dentro de ese proceso pues nunca se constató que exista prueba alguna o documento alguno de que Jorge Glas estaba en condición de asilado. ¿Sí? Entonces, claro, bajo esas consideraciones, lo que dice la Corte Nacional al responder justamente este habeas corpus es, bueno, pues a mí no me consta, y es más, a mí tampoco me compete, porque esto le compete pues a unas instancias internacionales sobre las cuales ya es de conocimiento público que hay pues un procedimiento. Y entonces, en ese sentido, la Corte Nacional evade responder justamente esa pregunta, si es que, sobre todo, esas dudas respecto a el derecho internacional, la posible quebrantamiento de la normativa del Convenio de Viena, o si es que, por otro lado, pues México incumplió pues la normativa al entrometerse en asuntos internos del Estado, especialmente en luchas de corrupción, en contra de lo que dice la Convención de Palermo. Sí, entonces lo que hace la Corte Nacional es un poco evadir eso y decir, bueno, pues en base a esto de aquí, en base a la falta de evidencia y en base a que existen pues, estas órdenes, pues no hay una ilegalidad en la detención. Doctor Curi, consecuentemente este tribunal actuó debidamente, que permita señalar que se confirma la detención de Jorge Glas y su ubicación en la cárcel. Exacto, sí, se confirma la legalidad de la detención, ¿verdad? Se revierte el fallo anterior, porque claro, lo que había dicho el fallo anterior del habeas corpus era que si bien existían estas órdenes anteriores, la detención como tal había sido arbitraria por el tema de la interrupción a la embajada mexicana. Y lo que nos dice ahora, pues la Corte, pues no ha sido, ni nunca lo fue, y por lo tanto, pues revierte en ese punto el fallo anterior de la primera sentencia de habeas corpus. Doctor Javier Palacios, ¿cuáles serían las secuelas de esta decisión de la Sala Especializada del Contencioso Tributario respecto del caso Jorge Glas? ¿Puede contribuir a la solidez de la actuación del Estado ecuatoriano, incluso en sus argumentos, que es otro tema, el caso de México que denunciara al Ecuador por la incursión en su sede en Quito ante la Corte Internacional de Justicia? Cierto es que son dos casos diferentes, pero esto le permite al Ecuador decir, miren, el máximo organismo de la justicia, la Corte Nacional de Justicia, ha confirmado que la detención es legal, legítima y no es arbitraria en este caso, que deberá resolverse en el ámbito internacional. Sin duda alguna, Miguel, ayuda, y con esto no quiero decir que la Corte Nacional de Justicia haya fallado con ese propósito. En mi criterio, la decisión de la Sala Contencioso Tributaria, como mencioné antes, es la correcta. Pero sin duda alguna, la decisión de la Corte Nacional sí coadyuva a la defensa del Estado ecuatoriano, porque también el Estado ecuatoriano lo que va a reivindicar es que la situación jurídica de Jorge Glas, a quien México parecía proteger,
nunca fue alterada ni fue vulnerada, sino que el Estado ecuatoriano lo que hizo fue ejecutar la decisión previa de varios procesos penales en los que el señor Jorge Glass o tenía orden de detención por cumplir una pena o tenía una orden de prisión preventiva. Y así lo ha ratificado la Corte Nacional de Justicia. Creo que sí debilitaba la posición del Estado ecuatoriano el hecho de que los propios tribunales locales hayan dicho que la detención de Jorge Glass era arbitraria precisamente por haber irrumpido dentro de la Embajada de México. Porque aquí hay un tema importante, Miguel. La defensa del Estado ecuatoriano ha sido que México no podía irrumpir dentro del orden jurídico interno, o sea, no podía tratar de evitar que las órdenes judiciales se ejecuten en el Ecuador. Y eso es parte de la defensa, como hemos visto, en sede internacional. Por lo tanto, los tribunales locales no podían entrar a una consideración de si el Estado ecuatoriano hizo bien o mal en entrar en la Embajada de México. Eso no les compete a los tribunales locales y esa defensa deberá resolver la Corte Internacional. Pero respecto de la situación jurídica de Jorge Glass, él fue detenido de manera correcta. Él debía cumplir penas y tenía una orden de prisión preventiva dictada por precisamente el juez Rivera. Entonces, la situación jurídica de Jorge Glass, él debía y tiene que estar detenido. Lo que él busca, y en esto sí creo que hay que ser enfáticos, del habeas corpus, él buscaba que se le entregue a México. Lo que buscaba en esencia a través del habeas corpus, su pretensión era evadir el cumplimiento de las penas que tiene que cumplirles en el Ecuador para tratar de ir a México. Ni siquiera la demanda internacional de México puede llegar a la conclusión de que debe liberarse a Jorge Glass, porque una cosa es la responsabilidad internacional del Estado frente a otro Estado, en este caso México, y otra muy distinta es la situación personal de Jorge Glass respecto de procesos penales en los que debe responder de la justicia ecuatoriana. Doctor Palacios, esto desbarata también el argumento político del presidente saliente López Obrador, que es un perseguido político. Entréguennos, vamos a seguir peleando porque nos entreguen, porque es un perseguido político. No, a ver, creo que en efecto, como usted menciona, sí desbarata el argumento de López Obrador, porque el señor Jorge Glass no es un perseguido político, y recordemos que él estaba libre gracias a acciones constitucionales malogradas. Y esto la Corte Constitucional declaró expresamente que el señor Jorge Glass y su abogado desnaturalizaron medidas cautelares y habeas corpus para obtener la libertad y mandó a sancionar al abogado e inclusive que se investigue a los jueces por prevaricato. Y justo cuando la Corte Constitucional emitió esta orden, fue que el señor Jorge Glass se fue a esconder en la Embajada de México. Entonces no se trata de un perseguido político, sino de un prófugo de la justicia en su momento, y ahora está donde tenía que estar, que era en un centro de detención. Doctor Daniel Curi, siendo dos cosas diferentes, lo interno y lo externo, la demanda de México ante la Corte Internacional de Justicia, de alguna manera este dictamen de la Sala Especializada de lo Contencioso Tributario, que declara que la detención de Jorge Glass fue legal, legítima y no es arbitraria, ayuda como argumento para el Ecuador de que la justicia ecuatoriana ha dictaminado en este sentido frente a la demanda de que es un perseguido político también de México. Sí, ayuda bastante al Ecuador en el sentido de que, pues, claro, al haberse cumplido todos los procedimientos debidos y que consta que claramente pues tiene unas sentencias que no eran nuevas, sino que eran anteriores, pues claramente no va a ser considerado como un perseguido político como se lo quiere pintar. Porque claro, la defensa internacional o la defensa ante medios internacionales que hemos visto, que ha hecho por parte de Ecuador, que se ha hecho en Argentina, que se ha hecho en varios de los países latinoamericanos, donde han tenido pues gobernantes corruptos y que la justicia pues empieza a perseguirlos, es esta idea del lawfare, ¿verdad? Una idea un poco ridícula, una idea un poco desnaturalizada, ¿ya? Pero lo que se quiere vender es eso, ¿verdad? De que existe un lawfare, de que todas las instituciones de justicia están en contra de estos líderes progresistas, y esto de una u otra manera desbarata. Pues la verdad, lo que ha salido en los últimos meses, pues desbarata justamente toda esa idea de un lawfare, de una persecución política, cuando vemos de que justamente habían líderes narcotraficantes, líderes de bandas criminales, que estaban coludidos pues con estos actores políticos justamente para conseguir fallos a su favor, para conseguir sentencias favorables, para conseguir estos habeas corpus y estas formas de buscar la impunidad, ¿verdad? Y es un poco lo que ha mostrado el caso Purga y el caso Metástasis de esos niveles de corrupción, donde no solamente están pues jueces de primer nivel incluidos, sino también pues jueces de la Corte Nacional,
personas del Consejo de la Legislatura, vocales del Consejo de la Legislatura, en fin. Doctor Curi, de cualquier manera, esto habilita la acción para el Ecuador como argumento ante la Corte Internacional, que es otro caso. Pero en el caso interno, ¿con esto se cierra este caso? Bueno, le faltaría a la defensa de Glass, pues, presentar una extraordinaria protección y ver qué es lo que se va a pronunciar al respecto la Corte Constitucional. Pero más allá de eso, yo diría sí, el caso parecería ya terminado. Claro, bien, doctor Javier Palacios, bien recordaba el doctor Curi que ya hubo este pronunciamiento, y usted también lo dijo, cuando la Corte Constitucional declaró, incluso hay jueces como el sentenciado Dani Molina en Puerto Viejo, fue sentenciado por haber dado habeas corpus que le permitió salir libre a Jorge Glass y a Daniel Salcedo, precisamente con ese dictamen que hizo la Corte Constitucional, que determinó incluso que se sancione a los abogados que plantearon esto. Que, por cierto, no se ha llegado a eso, pero sí planteó la Corte. Con esto, si hay este antecedente de presentarse en la Corte Constitucional, de llegarse a presentar la acción extraordinaria, ¿cuál sería el escenario? En mi opinión, si llega a presentarse la acción extraordinaria de protección, primero la acción extraordinaria se sustancia en dos fases. La primera fase es una fase formal de admisión, que es muy rigurosa, y la segunda fase es ya la de sustanciación de fondo. Asumiendo que la defensa de Jorge Glass presente y que la Corte Constitucional da trámite a la acción extraordinaria de protección, en mi opinión, no creo que varíe las circunstancias de lo resuelto por la Sala de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia. ¿Y por qué? El habeas corpus, como lo ha dicho la jurisprudencia de la Corte Constitucional, tiene que analizar la integralidad de la situación jurídica de quien lo presenta, es decir, en qué circunstancias de esta persona fue aprehendida y si ameritaba o no ameritaba que él esté detenido, sin que la Corte Constitucional o la justicia constitucional en realidad pueda hacer un análisis sobre si debía o no debía cumplir la pena o sobre las circunstancias del fondo del caso. En el tema puntual de Jorge Glass, la Corte, en mi opinión, no podría llegar a una conclusión distinta, porque la Corte Constitucional no puede determinar si el Estado ecuatoriano incumplió o no incumplió el tratado, o en este caso las obligaciones internacionales para con México. Y por un tema puntual, Miguel, ya está judicializado el hecho de que si el Estado ecuatoriano incumplió o no incumplió sus obligaciones. Tanto así que el Estado ecuatoriano ha reconvenido, es decir, ha contrademandado a México, diciendo que México fue el que incumplió sus obligaciones internacionales. Será en esa sede en la que se determine si lo que hizo el Estado ecuatoriano estuvo bien o estuvo mal al amparo del derecho internacional, pero no le corresponde a la Corte Constitucional, porque si no, imaginémonos qué sería que la Corte Constitucional a nivel local determine supuestamente que hubo una violación por parte del Estado ecuatoriano a las obligaciones internacionales para con México, pero en sede internacional termina por concluir en la Corte Internacional que no existió tal violación y que por el contrario fue México quien violó sus obligaciones internacionales. Entonces, no creo que el escenario cambie mucho en realidad. Es decir, habiendo este antecedente, a lo mejor ni llegan a presentar la acción extraordinaria de protección por estos argumentos. Sí, no creo que van a evaluar. Yo creo que el habeas corpus, a ver, el señor Jorge Glass está consciente de que debe cumplir las penas. El habeas corpus, en mi opinión, tenía un tinte bastante político, y lo que buscaban por ahí es tener la decisión que obtuvieron en primer nivel, en primera instancia, me refiero en el habeas corpus, para luego intentar demandar al Estado ecuatoriano por daños. Me imagino que allá encaminaba un poco la defensa de Jorge Glass. No creo que insista ante la Corte Constitucional, pero si no insiste, en mi opinión, no va a variar el resultado. Claro, usted hace recordar, tengo en mis manos el caso 9823, en el que, teniendo como jueza ponente a la doctora Carmen Corral Ponce, se determina que si el juez de garantías penitenciarias era el competente para conocer la causa, y si los señores Jorge Glass y Daniel Salcedo se circunscribían en las disposiciones legales para ser considerados terceros con interés. Y ahí se determina que, una vez realizado el análisis, se evidencia que el juez de instancia inobservó precedentes constitucionales, lo que deviene una transgresión a la seguridad jurídica y el derecho al debido proceso, así como en una desnaturalización tanto de la garantía de habeas corpus como de la figura de terceros con interés.
Esto es el antecedente, cómo logró la libertad Jorge Glass. Incluso lo que usted bien recordaba, doctor Palacios, se pronuncia a la Corte respecto a la existencia de abuso del derecho por parte de Carlos Alvear y Fausto Jarrín, abogados patrocinadores de Jorge Glass. Sí, hay que recordar este antecedente a cómo se llega ahora. Es que el antecedente de la Corte Constitucional es necesario en este caso, porque el señor Jorge Glass estaba libre gracias a esas acciones constitucionales. El señor Jorge Glass no es que estaba libre porque le ratificaron la inocencia, porque accedió a un beneficio penitenciario, no. El señor Jorge Glass estaba libre gracias a acciones constitucionales malogradas. Y en virtud de esas acciones constitucionales que la Corte declaró improcedentes y en abuso del derecho, es que el señor Jorge Glass estaba fuera. Y luego cuando pasó esto, porque es casi al segundo, cuando la Corte dicta esta decisión, es que el señor Jorge Glass va y se esconde en la Embajada de México, porque no es que fue antes, sino fue a propósito de la decisión de la Corte Constitucional. Claro, 13 de diciembre es el dictamen. Efectivamente, y aquí hay un tema adicional además, Miguel. Recordemos que esa es una de las acciones que presentó el señor Jorge Glass, porque la otra es la famosa acción de Manglar Alto, en la que en Manglar Alto el señor Jorge Glass dijo que, bueno, su abogado ahí comedido, que era un doctor Loaiza, decía que no sabía dónde estaba detenido Jorge Glass, pese a que los más de 17 millones de ecuatorianos sabíamos dónde estaba detenido el señor Jorge Glass. Y tampoco el juez sabía. Y tampoco el juez sabía. Entonces, es necesario este antecedente porque ahí demuestra que no es un perseguido político y no es que el Estado ecuatoriano le detuvo por una persecución. Corrupción no es persecución. Al señor Jorge Glass se le ha detenido porque tiene sentencias penales previas en las que se ratifican que él ha sido culpable de los delitos que se les perseguían. Doctor Daniel Curi, este antecedente es importante para llegar a esto, cuando con este dictamen que leíamos de la Corte Constitucional, esta sentencia 98-23, determina, incluso dispone al Consejo de la Judicatura que imponga sanciones correspondientes a los abogados de Jorge Glass, cuando recuperó la libertad, los doctores Carlos Alfredo Alvear Burbano y Fausto Alejandro Jarrín Terán, que de lo que se conoce ni siquiera se ha revelado que hubo alguna sanción pedida por la Corte Constitucional, proceso que deviene de diciembre del año pasado, doctor Curi. Sí, yo creo que es muy importante también el mensaje que se le envía pues a los abogados, porque los abogados de una u otra manera se han convertido en compinches de toda esta situación, y no solamente en este caso, sino en otros muchos casos, y entenderle que la responsabilidad no va a ser solamente una responsabilidad del delincuente que se beneficia, sino también de las personas que ayudan o coadyuvan para que estas personas de manera ilegal e ilegítima pues se beneficien de garantías constitucionales desnaturalizadas. Y en ese sentido pues me parece muy bueno y muy interesante que la Corte Constitucional envíe a la Judicatura para la sanción de los abogados, esperando que efectivamente pues se sancionen, porque lo que no queremos nuevamente es que estamos discutiendo esta lucha contra la impunidad, pues que esas sanciones pues también queden en el aire y queden en la impunidad. Y lo que yo sí también quisiera resaltar, que va a ser interesante, porque yo no sé si ya se ha planteado por parte de la defensa de Glass, pero creo que muy claramente pues plantearían es otra demanda internacional, sea por la vía del Sistema Interamericano de Derechos Humanos o sea por la vía de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. Y digo por cualquiera de estas dos vías porque me parece que el expresidente Correa sí que presentó ante la ONU una petición para que la ONU falle a su favor, por la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, y quizás irían también por la misma vía, ya no, porque claro, la vía internacional que en la manera que actualmente hay es de México contra Ecuador, entre el Tribunal Internacional de Justicia, donde lo que se busca es no que se devuelva a Jorge Glass, sino un poco restablecer las relaciones diplomáticas y una indemnización para el Estado mexicano. Pero ya de manera personal, pues el ex vicepresidente Jorge Glass, pues me parece que iría por alguna de esas vías. Y ahí también sería interesante cuál va a ser la discusión jurídica que se arme al respecto. Desde luego, por lo que usted señala, doctor Curi, un pronunciamiento del Sistema Interamericano de la ONU, ¿es vinculante o no? ¿Pueden meterse en los fallos internos
porque pueden sancionar, como ha habido en otros casos, en otros ámbitos, sanciones al Estado ecuatoriano, pero en este caso específico pueden irse contra una sentencia, contra sentencias en la justicia ecuatoriana. Claro, claro. Y es más, recordemos que en algunos casos, pues la Corte Interamericana, cuando ha dado sus sentencias, pues ha ordenado hacer modificaciones a las constituciones de países. Pues recordemos que eso lo hizo en contra de Chile. O incluso ha solicitado que no se tomen en cuenta situaciones de votación popular, cuando a través de un plebiscito se buscaba también la impunidad me parece que era en Uruguay, sobre algunas atrocidades que se cometieron y que se sometió al plebiscito de una u otra manera para buscar la unidad, y que la Corte Interamericana pues hizo, pues no, aquí lo que se tiene que hacer es luchar contra esto de acá. Y me parece muy interesante justamente por eso, porque la Corte Interamericana también ha manifestado la importancia del derecho a la verdad, la importancia de la lucha contra la impunidad, ¿verdad? Y claro, entonces vamos a tener de una u otra manera esta situación, por un lado, entre comillas, humanitaria, bien o mal lograda con respecto al asilo, y por otro lado esta lucha contra la impunidad, que también se ha manifestado que es una de los principales deberes del Estado, y claro, entonces vamos a tener dos principios claramente contrapuestos. Doctor Javier Palacios, a ver, si se presenta demandas internacionales, puede ser ante el Sistema Interamericano de los Derechos Humanos, la CIDH, o como se ha hecho ante la ONU, estos dictámenes pueden irse contra normas internas por un lado, más allá de la atribución que tienen de sancionar a un Estado ecuatoriano si es que no se han cumplido los parámetros internacionales. En este caso, habiendo de por medio sentencias condenatorias, el sistema interamericano pudiera revertir, reivindicar a quien ha ido a la cárcel por condenas en el Ecuador. Yo creo, Miguel, que hay que diferenciar aquí dos temas. El primero, y este solo es un gran paréntesis, pero necesario, sería curioso que necesiten ir a la ONU y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos después de que, cuando eran gobierno, repudiaron a dichos organismos. Recordemos que los de Isaías fueron a la ONU y no quisieron hacer caso al informe de la ONU, y lo mismo ocurrió en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero si acuden, a ver, el sistema internacional de los derechos humanos lo que no puede es anular sentencias obtenidas en el territorio ecuatoriano. El sistema interamericano no puede determinar si Jorge Glass era culpable o inocente. No puede anular las sentencias. Y en todo caso, el análisis que haría aquí el sistema interamericano de los derechos humanos, el sistema internacional de los derechos humanos, es si hubo una violación de los derechos humanos de Jorge Glass en cuanto al procedimiento, y lo que podría llegar a la conclusión es, en el mejor de los casos, una indemnización por parte del Estado ecuatoriano al señor Jorge Glass. No creo que se llegue a un evento de liberarle al señor Jorge Glass por un tema puntual. Él no tenía asilo. De hecho, México, y no existe probanza, al menos en el territorio ecuatoriano, de que México le haya dado asilo a Jorge Glass. Si la tesis de defensa de Jorge Glass, y eso se resolvió en la Corte Nacional de Justicia, es que no podían entrar a detenerlo dentro de la embajada. Que eso es una violación del procedimiento, supongamos. Pero esa violación del procedimiento, ¿implicaba que Jorge Glass quede impune? La respuesta es no, porque él tenía órdenes previas de detención. Entonces, en el mejor de los casos, para Jorge Glass, el sistema interamericano lo que podría disponer es una indemnización a favor del señor Jorge Glass, pero nunca podría referirse al sistema interamericano sobre la situación jurídica de él, es decir, si era inocente o no, o si tiene que ser liberado. Recordemos que el Estado ecuatoriano hace tiempo atrás fue condenado económicamente por un tema de prisión preventiva, es decir, el Estado ecuatoriano, y como bien señalaba el doctor Curi, no tenía un límite en la prisión preventiva, y se le condenó al Estado ecuatoriano por dicha circunstancia y se le mandó a que reforme la Constitución para que exista un límite en la prisión preventiva. Pero la consecuencia que dio el sistema interamericano fue indemnizar a la persona que había estado de manera indefinida a título de prisión preventiva. Aquí ocurriría lo mismo, pero sin perjuicio de ello, yo considero que las obligaciones del Estado ecuatoriano a nivel internacional no pueden repercutir en la situación de Jorge Glass. En mi opinión, no existe violación de derechos a Jorge Glass ni en el tema del procedimiento, y la responsabilidad internacional que pueda o no tener el Estado ecuatoriano y que lo determinará la Corte Internacional es ajena a la situación jurídica del señor Jorge Glass. Ahora, en el caso de actuar el sistema interamericano, volvemos al tema inicial que les hemos convocado. Entrará en juego el dictamen de la Sala Especializada de lo Contencioso Tributario, en donde declara y verifica que la detención de Jorge Glass Espinel fue legal, legítima
y no es arbitraria, y además el antecedente de lo que usted decía, doctor Javier Palacios, el dictamen de la Corte Constitucional por unanimidad. Efectivamente, yo creo que, tanto la sentencia de la Corte Nacional como la sentencia de la Corte Constitucional coadyuvarían a una eventual defensa del Estado ecuatoriano en el sistema interamericano. ¿Por qué? Porque aquí viene una contraposición de tesis jurídicas, que es lo que también señalaba el doctor Curi. El Estado ecuatoriano lo que ha hecho es ejecutar decisiones previas, e inclusive una decisión de la Corte Constitucional que ratifica que Jorge Glass desnaturalizó una garantía constitucional. Se puede utilizar el esconderse en una embajada para tratar de eludir a la justicia, y con eso básicamente lo que hacemos es anular la justicia penal de un Estado, que esa sería la defensa, porque distinto fuese el caso de que, el señor Jorge Glass estaría cuestionando ya las órdenes previas. Él no está cuestionando las órdenes previas, y eso es muy importante. Ni en el habeas corpus se ha cuestionado. No se topan las decisiones penales previas. Él parecería en su habeas corpus que está conforme con dichas decisiones penales porque no las topa, no las podría topar tampoco porque ha sido condenado. Y respecto de eso es una defensa ante el sistema interamericano. El Estado ecuatoriano lo que ha hecho es ejecutar una decisión. Él se remite a cómo lo sacaron. Efectivamente, pero el cómo lo sacaron, en el mejor de los casos, que digamos acarrearía responsabilidad internacional del Estado ecuatoriano, no repercute en su situación jurídica. Porque si el Estado ecuatoriano tiene que indemnizar a México, por ejemplo, por haber irrumpido en su embajada, o no tiene que hacerlo en función de su defensa, es otra cosa. El señor Jorge Glass tenía varias sentencias sobre las que pesaban penas que tenía que cumplir en un centro de detención, y también tenía una orden de prisión preventiva. En mi opinión, en ese contexto no existiría ni denegación de acceso a la justicia, que es lo que puede analizar el sistema interamericano, ni que se le negó el acceso a un recurso eficaz. No existe nada de eso, porque recordemos, y esto es importante, Miguel, si bien para acudir al sistema interamericano usted debe agotar todos los mecanismos que tiene la justicia ordinaria, es decir, en la justicia ecuatoriana, esto no significa que el sistema interamericano haga un análisis del fondo de la situación. El sistema interamericano no es una suerte de apelación de las decisiones del Estado ecuatoriano. El sistema interamericano lo que analiza es, en lo macro, si hubo o no hubo violación de derechos, y usualmente está relacionada con el acceso a la justicia y a un recurso para hacer valer sus derechos. Doctor Daniel Curi, en el caso de ir a la justicia internacional, como decía el doctor Javier Palacios, usted también lo señaló, habrá que agotar las instancias nacionales y consecuentemente tendrá que ir primero a la Corte Constitucional por una acción extraordinaria. Sí, a menos de que ellos empiecen a alegar de que las instancias nacionales pues no le van a dar la razón, esa debería ser el camino a seguir, ¿verdad? Pero no creo que ellos tendrían algún tipo de evidencia, como ha existido ya en otros casos contra Ecuador, de que en estos momentos pues la justicia ecuatoriana pues se encuentre cooptada por algún grupo político, por algún actor político, y eso lo vemos especialmente en la Corte Constitucional, porque vemos que la Corte Constitucional se ha ido en contra, por ejemplo, de decisiones del presidente Noboa con respecto a los estados de excepción. Entonces no es una Corte Constitucional que le está obedeciendo a sus intereses de manera ciega. Entonces sí, que parecería como un requisito sine qua non de que la defensa de Jorge Glass, antes de acudir al sistema internacional, pues agote todos los recursos internos. Doctor Curi, en consecuencia, este momento se cierra el capítulo en la justicia, digamos, ordinaria, luego la segunda instancia, Corte Provincial y finalmente Corte Nacional. Se cierra en ese ámbito. Se cierra en ese ámbito completamente. Porque claro, la acción extraordinaria de protección es, como lo bien dice su nombre, pues extraordinaria. Pues no es un recurso más, es un recurso extraordinario de índole constitucional. Doctor Javier Palacios, más allá de este dictamen, esto también al confirmarse que la detención fue legal, legítima y no es arbitraria, esto facilitaría también algo que determinó un juez de la Corte Nacional, el que se pueda revisar lo que fue confiscado de Jorge Glass, 2 celulares y un iPad. En efecto, esta decisión también tiene una incidencia procesal en la causa penal que se ordenó, o sea, que se detuvieron estos insumos, porque la defensa de Jorge Glass lo que ha tratado es de
decir que como el procedimiento estuvo viciado, más allá de que él debe guardar prisión en un centro de detención, no se puede, o la extracción de la información de dichos dispositivos sería ilegal. Ahora esa tesis se cae. Esa tesis se cae porque al haberse ratificado que todo el procedimiento fue legal, que su detención fue legal, lo que se le detuvo en virtud de un estado de excepción, no necesitaba orden de allanamiento, puede ser parte de la extracción de información y esto servir para las causas que él tiene o inclusive para abrir nuevos procesos en función de la información que se tenga, ¿no? Recordemos que la defensa de Jorge Glass, una vez descartado lo de México porque sabían que eso no iba a ocurrir, lo primero que intentaron bloquear es la extracción de la información del iPad y del computador. Y claro, esto será que ya la Fiscalía, teniendo procesos en marcha de investigación, Jorge Glass estará desarrollando, reservadamente por cierto, ya desmaterializando lo de los teléfonos. Seguramente la Fiscalía ya está en este proceso. No recuerdo si la defensa de Jorge Glass incidentó, es decir, presentó algún escrito todavía en el proceso penal en el que la doctora Rita Bravo autorizó la extracción de la información, pero en caso de que esto ya esté solventado, seguramente ahorita la Fiscalía con criminalística están en el proceso de extracción, porque luego hay una audiencia reservada en la que se hace la extracción y se le permite el derecho a la defensa a la persona, es decir, a Jorge Glass, de la que se extrajo la información de sus dispositivos. Que por cierto, de llegarse a conocer públicamente en el debido proceso, esto pudiera ser explosivo y determinarse los contactos que tenía Jorge Glass. Sin duda alguna, creo que la información que reposa en dichos dispositivos es muy importante, porque de no ser así, de ser dispositivos que utilizaba el señor Jorge Glass de manera lúdica, es decir, para jugar mientras estaba recluido en la Embajada de México, no habría su defensa técnica saltado al primer intento. Desesperados, que se bloquee. Exactamente, entonces es evidente, creo que el que nada debe, nada teme. Es evidente que en este caso existe información allí comprometedora y al menos sensible, que revelará muchas cosas, que creo que es importante además. Las cosas más necesarias es el por qué fue a México, el por qué estaba tan tranquilo en la Embajada de México, quién le protegía, porque evidentemente aquí había una protección directa al señor Jorge Glass y que además se tramaba, ¿no es cierto? Veamos, sería importante que ya una vez que avance el proceso se determine qué información se obtuvo y ojalá esta sirva para esclarecer todos los procesos en los que está el señor Jorge Glass y, si es del caso, otros procesos también. Doctor Daniel Curi, esta incidencia del paso a las investigaciones en otros casos con la habilitación de la desmaterialización de los celulares y el iPad de Jorge Glass pudiera ser determinante este momento en investigación reservada, pero posteriormente en los procesos. Sí, totalmente. Y va a ser muy interesante ver qué es lo que saquen de esa información, porque ya hemos visto justamente de cómo de un celular, ¿verdad? De un celular, pues se abrió todo el caso Metástasis, se abrió todo el caso Purga, y si se ha, o de una u otra manera, quedado claro de que han habido vínculos pues del señor Jorge Glass con personas de la delincuencia organizada, pues ayudará justamente más a aclarar esa situación, a aclarar cuáles eran esos vínculos y a qué nivel llegaban esos vínculos. Es decir, cuál era la extensión, cuáles eran los favores, qué es lo que se pedía, cuánto se pagaba a jueces, etcétera, etcétera, etcétera. Y va a ser muy importante también para nosotros los ciudadanos, porque nosotros merecemos conocer la verdad y luchar contra la impunidad, ¿verdad? Que todos estos casos de corrupción no queden simplemente en el aire, sino que busquen justamente una sentencia. Más aún, doctor Curi, cuando se tejieron historias de que lo iban a rescatar, lo iban a sacar, que por cierto esto no se ha corroborado, pero pudiera ser una buena herramienta, un buen instrumento, los contactos del vicepresidente Jorge Glass hacia el exterior, no solo de la misión diplomática en Quito, sino hacia el ámbito internacional. Sí, o sea, definitivamente ellos van a tratar de mover todos sus contactos a nivel nacional e internacional para buscar eso, para buscar la impunidad, para buscar de que no se les sancione y que lo dejen en libertad. Pero nuevamente hay que ver quién en su sano juicio, por así decirlo, pues a raíz de toda esta evidencia que empieza a salir, pues empiezan justamente a seguirle dándole ese apoyo. Que yo creo que poco a poco la gente se empieza a darse cuenta, ¿verdad? Empieza a darse cuenta de que no son esos
esas manos honestas, esos corazones limpios que antes siempre se decía y se repetía que eran, ¿verdad? Sino que detrás siempre han habido estos pues, fines oscuros, estos fines nefarios, que de una u otra manera irrumpían o corrompían completamente pues, las instituciones en nuestro Estado democrático. Doctor Javier Palacios, en el dictamen de la Sala Especializada del Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia se dispone también en el fallo que puede ser de mera formalidad, pero también es importante porque se dispone que se remita copia certificada a la Corte Constitucional, dice, para el desarrollo de su jurisprudencia, es decir, para antecedentes en futuros casos que pudieran presentarse. Sí, a ver, en materia constitucional, cada que se resuelve una garantía, entre ellas del habeas corpus, todos los jueces tienen la obligación de remitir sus decisiones a la Corte, para que la Corte, de ser el caso, las revise. La Corte tiene una potestad oficiosa en la que puede coger un caso y decir, a partir de este caso voy a realizar jurisprudencia vinculante o me voy a pronunciar sobre el fondo. Es con ese propósito que lo hace. De hecho, la sentencia de la doctora Carmen Corral parte precisamente en la que se le sancionó a los abogados de Jorge Glass de un proceso de selección y revisión. Es decir, la Corte, debido a lo absurdo del caso, decidió seleccionar para corregir la violación de derechos que se había dado en la tramitación de la causa y evitar una desnaturalización de la garantía del habeas corpus. Es por eso que se dispone que se mande a la Corte Constitucional el expediente. Doctor Curi, ¿el expediente en la Corte Nacional será también para el desarrollo de su jurisprudencia, más allá de la disposición de que deben remitir acciones constitucionales? Sí, y yo creo que será un buen precedente justamente en el sentido de cómo se han desnaturalizado justamente los habeas corpus, porque también hay que recordar que esta sentencia de segunda instancia nuevamente remarca este asunto de la desnaturalización del habeas corpus y cómo mediante un habeas corpus se intenta no solamente pues mentir o buscar algo, en este caso tratar de que la Corte diga dentro de un habeas corpus algo en relación al derecho al asilo, ¿verdad? Que no le corresponde a la justicia nacional, sino a la internacional, sino que también de una u otra manera lo desnaturalizan al momento de decir, claro, fue una ilegalidad de la prisión preventiva, pese a que ya existían claramente sentencias ejecutoriadas con respecto a la culpabilidad del presidente Jorge Glass. Entonces, sí, va a ser muy interesante que ya sea parte de la jurisprudencia, especialmente en ese sentido, en el sentido de la desnaturalización de estas garantías jurisdiccionales. Quisiera aprovechar para hacerles una consulta final, doctor Javier Palacios, a propósito de la coyuntura. Para hoy está convocado el Pleno de la Asamblea Nacional para tratar el informe informe de la Comisión sobre las reformas aprobadas por el pueblo ecuatoriano en el referéndum y consulta popular del 21 de abril. Es importante recordar cómo hay el dictamen también de la Corte Constitucional, que se recordó tanto al presidente de la República cuanto a la Asamblea Nacional que deberán ceñirse única y exclusivamente a los términos de la consulta y a los pronunciamientos que ha realizado la Corte Constitucional a través de ese dictamen, quedando vedado incluir en estos proyectos temas que no han sido sometidos al análisis de este organismo ni materia de la consulta popular y el referéndum. Es importante curarse en sano para que mañana no nos enteremos de que por allí se metió algún tema adicional. En efecto, Miguel, lo que debe tratar la Asamblea Nacional y el propio proyecto del presidente de la República es circunscribirse a lo que se aprobó. El día de hoy se va a tratar uno de los proyectos que remitió Daniel Noboa y en base a eso debe circunscribirse el análisis. No puede aprovecharse la consulta popular para en el texto normativo intentar incluir temas que no fueron objeto del pronunciamiento de la ciudadanía y que lo que intentarían es eludir el tiempo ordinario de tratamiento de una ley cualquiera para, en este proyecto de ley que nace de un plebiscito, de una consulta popular, reducir los tiempos e incluirlos. Eso sí es muy importante, porque si bien la Asamblea Nacional puede debatir sobre el proyecto de ley de Daniel Noboa, no puede incluir temas adicionales a los que fueron objeto de la consulta, como tampoco, en mi opinión, podría rechazar el proyecto de ley porque el pueblo ecuatoriano estaba de acuerdo en que se legisle en una determinada manera, no en un determinado texto, pero sí que se legisle una determinada materia.
Doctor Curi, esto significa que la Asamblea Nacional tiene que desarrollar en el marco del pronunciamiento del pueblo ecuatoriano y el dictamen de la Corte Constitucional, no salirse de ese marco respecto de las reformas aprobadas en las urnas. Exacto, le han dado, el pueblo pues le ha dado una hoja de ruta absolutamente clara de qué es lo que quiere en su mayoría, y a raíz de eso pues lo que tiene que hacer la Asamblea simplemente es legislar en ese sentido, pues no en un sentido contrario, pero eso no significa que sea necesariamente tal cual el texto que le ha enviado el presidente, pues pueden mejorarlo claramente, ¿verdad? Y pues pueden hacer su bendito trabajo, que es legislar de manera responsable. No tratar de buscarle una quinta pata al gato o tratar de meter cosas de manera indebida, sino simplemente pues seguir esa hoja de ruta. Pues si lo que hemos pedido es para estos delitos aumentar la pena, pues mantenerse en esos límites. Un apunte final, doctor Javier Palacios. Y esto dentro del plazo establecido de los 60 días. ¿Qué pasa si se pasan del plazo? Ahí hay un vacío, en mi opinión, en la consulta o en el texto de la consulta que envió el presidente Noboa, porque si bien él redujo los plazos y que me parecía una estrategia interesante en el sentido de, y yo quiero que eso es un plebiscito, pero un plebiscito que se va a aprobar dentro de los 60 días, no hay una consecuencia jurídica en caso de que la Asamblea no los apruebe dentro de esos 60 días. La única consecuencia jurídica en materia legislativa cuando la Asamblea no apruebe en un determinado tiempo son los proyectos de ley en materia de urgencia económica, en cuyo caso se entiende que los 30 días. Los 30 días ha aprobado en caso de que no los apruebe. Si no entra por el Ministerio de la Ley. Efectivamente. Aquí no corre eso. Aquí no corre porque esa no es una consecuencia jurídica y tiene otro problema que es de control. ¿Quién sería el órgano encargado de controlar que la Asamblea Nacional superó los 60 días? Fueron 61, 62, 70, 80, 90. En principio no está tan claro. Es un vacío. No creo que la Asamblea Nacional se juegue el tema del plazo. Creo que los va a cumplir dentro del plazo, pero de llegarse a incumplir, en mi opinión, no hay una consecuencia jurídica. Bien, muchas gracias por la participación al doctor Daniel Curi de la Universidad de Especialidades de Espíritu Santo y al doctor Javier Palacios, constitucionalista, por aportar a este análisis. Muy amables. Un gusto, Miguel. Gracias, Daniel. Vamos a una pausa publicitaria, 8:19 minutos en el territorio continental ecuatoriano, y buscando la verdad volvemos para analizar el dictamen del Tribunal Contencioso Electoral respecto de una infracción electoral muy grave por acciones de violencia política de género contra la doctora Diana Salazar, fiscal general. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel.